Homenaje a Jorge Robledo Ortiz. Sentido homenaje a los miembros del Centro de Historia, que son la historia viva de Santa Fe de Antioquia. Cuento de luna y de almas de Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia es hoy en día una ciudad donde el silencio grita. Martes en la tarde, la soledad de un lugar sin almas festivas que no salen, no por miedo, sino para evitar el ya conocido sol de la ciudad madre. Martes en la noche, la soledad de un lugar con almas de relajo que solo quieren devolverle a las calles el ruido de su caminar sin rumbo, buscando la brisa fresca de la consentida de Robledo. Miércoles en la madrugada, la soledad de un lugar en donde el mármol mantiene el recuerdo de las almas tallado con unos apellidos y anécdotas o historias que solo repiten los de la edad dorada a los que apenas empiezan y son sordos. Cuento de luna. Te haré un cuento de luna de claro rosequier y aguamarina, un cuento azul que tenga 7 enanos, un castillo feudal, hadas madrinas, un elefante blanco de ojos tristes y un escuadrón de cruz de golondrinas. Érase una vez en un reino donde el sol caminaba y caminaba sin encontrar dónde descansar. Y si este cuento fuese de Alberto Velázquez, empezaría en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar. Érase una vez un cuento de luna en la cuna de la raza, un alma y muchas más, unas sustancias espirituales e inmortales, capaces de entender, querer y sentir, que forman el cuerpo humano y constituyen la esencia del hombre. La primera alma del cuento, aparte de las que se removieron con una nueva sede de Dios en el año de 1828, es la de mi Padre Jesús, la de la Iglesia de Jesús Nazareno, como le gusta nombrarla a Tascón. Esta alma es la del peluquero frustrado, aquel humilde seminarista que al querer ejecutar una orden, decepcionado, salió despavorido por no poder organizar un poco la escaplillata forma del cabello del señor de la peña, ya que en el momento del corte, la imagen rebelde se movió debido a un leve temblor de tierra. Por un rayo de luz cayó vencida como el lucero azul en la fontana y se quebró como una porcelana por su propia blancura estremecida. La Casa Negra, que en alguna época era de claro rosequier, hasta que el dolor y la pena de una muerte hizo que un padre desconsolado sufriera la muerte de su hija, y solo plasma su dolor manchando su alma de negro y su corazón, al igual que el frontis de la casa que la vio nacer, como una condesa en la imaginación verídica, increíble y solo posible en la mente de un genio. Eran los viejos tiempos cuando empezaba a crecer en gloria tu cuarto y tu chambergo, tu mirada de príncipe y barba, tu erudita sencilla y la música antigua de tu fábula, tiempos de Casa Negra, un nombre terrorífico para ocultar tu diapasón de agua. Hijo de Antioquia, hombre amante de las letras, José Velázquez García, el muy querido Julio. Orlas de plata con 6 murciélagos en sable en vuelo, abiertas las faces y listas para chupar. Drácula es el único conde en los anales de la historia. Pestagua muere en Cartagena junto con su amor. Oh linda Cartagena, llena de sabor a Inquisición y religión. Pobre conde, siente el sabor de la casa más linda y grande de Antioquia, que solo su hijo Juan Nepomuceno Martínez supo preservar. En 5 días hacer 3 estatuas, necesito por lo menos 5 meses, exclamó el escultor. Pues 5 días o 5 meses o 5 años, no saldréis de aquí hasta que el apostolado esté concluido. Judas estuvo en Santa Fe de Antioquia, o al menos su gemelo, gracias al escultor quiteño que en venganza con el gobernador de la provincia de Antioquia, el oidor Juan Antonio Moni Velarde, talló su rostro en el traidor de la última cena. Esa alma del oidor todos los jueves santos se llena con el banquete que organiza Rebeca y se sacia admirado a su Santa Fe de Antioquia, que lo inmortalizó por su gran verruga. 7 enanos hospedados en una Blancanieves, uno de ellos el general José María Córdoba, quien sin temor fusiló al tesorero real por ladrón. El segundo Jorge Isaac, poeta guerrero que gobernó, que por culpa de una María famoso se volvió. 4 gobernadores en un palacio: Bartolomé de Alarcón, Francisco de Barachá, Juan Alonso Manzanada y Juan Bueso de Valdés, en un caserón que lo volvieron al revés. El obispo Fran Mariano Garnica de Orjuela, con orgullo Pepa revela, su casa como primera episcopal resuena. 22 de agosto de 1990,
Dios se llevó un pedazo del corazón de Antioquia y una parte del alma de Colombia. Muere en Medellín el poeta de la raza Jorge Robledo Ortiz. Hoy está de luto la montaña y hay un arriero que llora en el camino. Hay entre la arboleda menos trinos y está más oscura la mañana. En su vida nunca pudo averiguar quién hizo el primer poema. Sin embargo escribió: yo solo puedo decirles que estos inventarios de nostalgia fueron posibles porque del otro lado de la eternidad mis padres me deletrearon el código en colores de la luz, porque sangre arriba, por las afluentes de mi savia, 8 hijos y una esposa empujaron mis sueños hasta que se fueron volviendo pequeños barcos de papel para la travesía del río de la vida. Un castillo feudal, ayer, un palacio, hoy, que entre sus sombras nos revelan viajes fantásticos, huellas que nos dicen el poderío de una religión, 1 y 1000 sacrificios, que muerte de brujas y recuerdos de riqueza, tanto espirituales como material. Una, la Centeno, famosa por su malicia y seducción, con el oro, 1 que otro gramo dejó escondido en un rincón. Dolor de nuestro barro montañero, tú que tuviste un alma de maestro y fuiste simple y bueno, enséñanos a hacer de nuestra vida un tiplecito viejo. Las hadas madrinas, Blancanieve, Botas de 7 leguas, Aladino y los ladrones son los cuentos que en mi escuela Jael nos enseñó y que un hermoso recuerdo bajo el palo y el mesabe nos dejó. Yo soy su voz lejana, el eco prolongado de su conciencia libre de toda oscuridad. Por eso en este día yo recojo el pasado y las flechas del niño aturdido y descalzo para pedirle al cielo bien me sabes de paz. El alma en pena que sufre su amargura baja como la procesión del Jueves Santo, con una dolorosa que Luis Samuel nunca cargó, un eseomo que el niño Juan una peluca regaló, un caído que con recelo Lucila cuida con fervor, y una pequeña virgen que Livia Virginia guarda en su corazón. Calle de la amargura, abuela Santa Bárbara, y la calle del medio con mi Padre Jesús, alegre calle mocha con mulas y parranda, y bajo una palmera tan solitaria y casta como un beso de antaño guardado en un baúl. Cuando el alma flota por la amargura, recuerda aquel portón, esa tapia, el hermoso frontis de una casa abuela llena de cuentos y encantos, como aquel elefante blanco de ojos tristes, del abandono de algunos de los prócer o grandes héroes de guerra y letras, y aquella capa fluvial que dejó el amado hijo de la ciudad, Francisco Cristóbal Toro, la redonda mesa de Juan del Corral, que aún familiares representan su honra y honestidad, la gran memoria del historiador de este día, que el colombiano ya no olvida, Miguel Martínez Villa. La libertad voló primero a la frente y después a la voz y después a las manos de Juan del Corral. Y los gavilanes de su pluma nos escribieron que eran para todos, para los negros y los blancos, para los ricos y los pobres, para las lavanderas del Gualí, para las casas coloniales y para las chocitas inéditas del llano, donde recogen la luz en las tinajas. El callejón del Padre Pardo, que en planeación no se registró, pero que el pueblo con ese nombre lo bautizó. Su alma que se escapa es la de Monseñor Jesús María Rodríguez, que por ser un buen hijo nunca a su madre abandonó, un palacio le construyó. Lástima que por la amargura voy y la calle del medio faltan almas por montón. Calle de la amargura, por ti baja mi alma, muchas veces buscando la iglesia familiar. Hoy regreso cansado, traigo al hombro la infancia, con la misma simpleza que cargué una tinaja cuando tenía 6 años y sabía rezar. En el centro de historia hay todo un crisol, desde La Pola hasta Goiás, y los más altos barrios de la ciudad, que hacen parte de la herencia de historiadores sin igual, como los Yepes, Guisao, Gamboa o los Alcaraz. Nos recuerdan las fechas y hechos que no debemos olvidar, y que en diciembre una ofrenda vamos a llevar. Dios les pague. Señores, a nombre de mis padres y de 11 hermanos sabia de mi cantar, los 100 que reciben el laurel esta tarde hace ya mucho tiempo que sienten que la sangre es aceite en lámpara, enciendo a mi ciudad. Otra de las almas de este cuento de Luna es Fernando Gómez. No tiene solo un periódico, un centro de historia, sino que además tiene un túnel y una Antioquia que lo quiere, porque un escuadrón de cruz de golondrina que bajan hasta la luz de la iglesia abuela lo esperan con su cabeza en bronce, rodeado de lo más bueno, bien me saben.
como los del Parque Toro, que Samuel Aguinaga sembró y como hijo pródigo al centro regresó. Este relato es sobre el recorrido que hacen las almas en las noches, camufladas con la soledad de sus calles, que solo recorren los gatos. Estas calles con su encanto triste por una Santa Fe de Antioquia que dio olvido a los verdaderos creadores de la familia paisa y a los dones y valores que heredamos. Juan Esteban Martínez, señor de rancia heráldica. Soletas virtudes que ya son tradición, soldados sin coraza de aquella pura y limpia, capitanía del mundo donde pisó Colón. En Antioquia existe una familia que es la mayor, Basílica, Jesús, Bárbara, Chinca, Pedro, Martín y Carmen. La catedral austera, incensario donde arden las cenizas primeras del primigénito templo. Mi Padre Jesús, cofre de añejas humildades. Santa Bárbara, anciana pastora del paisaje. La Chinca es un navío con proa a los luceros. San Pedro Claver, alta como el nido del aire. San Martín de Porres, limpiando las ovejas descarriadas del Señor. La del Carmen, la vieja, está esperando, hoy como con el pretérito, tengamos para ella alma de cosecheros. Estas hermanitas de sangre, pasión y de fe, que forman la osa menor de la constelación religiosa, unidas a la estrella polar, que desde lo alto forman la verdadera fe de Antioquia. Sol en piedra remansando, luna en rosario vencido y una lámpara encendida cada tumba del pasado. Como Samuel cantó y en el centro de historia sus notas dejó, como Darío con su amargura y una cámara que en Antioquia enfocó. Como Samuel un libro de notas escribió, como Darío un orgullo de museo nos regaló. Con familiar confianza pasaré los portales de tus viejas casonas donde se asusta el viento, buscaré leyendas de espantos y de entierros, de espíritus que penan y sombras de aquelarre. La calle del medio es la central, es la columna vertebral, donde la verde, la del pirata, la del médico y los fantasmas comparten una cuadra llena de padres sin cabeza, mulas enfrenadas y damas de verde, que Mercedita nos dejó y no dejó olvidar, y que en el libro de oro las van a recordar. Ya el alma quiere descansar, pero antes un mango quiere disfrutar, pero la dan de los mangos parece que frutos no da, y solo un mamoncillo al frente parece descansar. Cuando cierro los ojos, veo en ella esa tierra donde el primer abuelo sembró su corazón, sus 3 calles subiendo siglos a la glorieta, los mangos de la plaza y esa luna obsoleta que hace 500 años suspira en español. Robledo en su trono escoltado por 2 mujeres representan las 1001 almas de este cuento que inconcluso quedó porque la historia nunca culminó. Otro día un cuento de luna haré, declara Rosequier, Aguamarina, porque el azul de 7 enanos esperan otra poesía, mientras un castillo feudal lleno de hadas madrinas recordarán al elefante que ya no reía y un escuadrón de cruz de golondrinas adornan permanentemente la Antioquia querida. Miércoles en la mañana, la soledad de un lugar con almas que regresan a descansar y a llorar, porque sus legados muy pocos lo sabrán, pero afortunadamente no se borrarán porque la historia de Antioquia, como templarios, no la dejamos marchitar. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo se mellan los perfiles. Siquiera se murieron los abuelos sin sospechar el vergonzoso eclipse.